¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este espacio digital donde hablamos de seguridad, ambiente y calidad. En esta ocasión vamos a topar un tema súper sensible y súper importante actualmente que tiene que ver con la salud mental, para lo cual nos acompaña Paz Obando. Ella es psicóloga clínica por la Universidad de las Américas y tiene una especialidad, un posgrado en psicooncología. Y bueno, trabaja mucho con las áreas de enfermedades catastróficas. Así que le doy la cordial bienvenida a Paz. ¿Cómo estás? Y gracias, muchas gracias por la invitación. El tema que hemos escogido en esta ocasión es el efecto del estrés para nuestra salud física y mental. Recordemos que actualmente existen muchos ya programas del Ministerio de Salud Pública en los espacios laborales, en lo que es respecto a la salud mental de los ciudadanos, ¿no? Entonces, es un tema que va cobrando cada vez más importancia y por ese motivo, pues hemos topado este tema. Así que empecemos, mi querida Paz. Coméntanos un poco para ir entendiendo por qué las personas están expuestas a sufrir estrés. Bueno, nosotros tenemos que partir de un punto súper importante. Nosotros tenemos respuestas emocionales que son naturales, que son inherentes a nuestro cuerpo humano, a nuestro cerebro. Tenemos nuestras emociones básicas, que también a veces partimos de no reconocer eso. Y una de esas emociones básicas es la ira, una de esas es el miedo. Y el estrés es una respuesta frente a la ansiedad, que también es una respuesta natural del ser humano. Nosotros sabemos que esto se presenta frente a situaciones que nos vemos en peligro, frente a situaciones que nos vemos con mucho miedo, frente a situaciones que sentimos que no podemos controlar. Es una respuesta natural del ser humano. El problema viene siendo cuando se sube de niveles que no podemos controlar. Ok, algo mencionabas sobre esta ansiedad, de pronto insomnio o sudoración de manos o preocupaciones excesivas. Nos preocupamos de lo que pasó en el pasado, que no hay, realmente en el pasado no podemos hacer nada. Y de hecho la ansiedad en cambio es en cuanto al futuro, ¿no? Que tampoco podemos hacer nada porque no sabemos qué va a pasar. Lo único que es cierto es el presente. Y a veces Ujú. nos cuesta un poquito entender eso y disfrutar y enfocarse en el presente, en el aquí y ahora, ¿no? Este, Sí. ¿Cómo ves tú esta situación? En tus consultas, eh, ¿qué es lo que más se ve actualmente? ¿La ansiedad en cuanto a lo que es el futuro o de pronto la depresión con respecto a lo que es el pasado? Sabes que de todo. Creo que justamente las dos, tanto la depresión como la ansiedad, son dos de los trastornos mentales, son dos de las respuestas emocionales que más vemos actualmente. Yo sí diferencio muchísimo cuando ya es un trastorno, o sea, que ya tenemos como toda la sintomatología para diagnosticar, frente a lo que son las respuestas naturales. Como mencionabas, yo trabajo hace muchos años con enfermedades catastróficas y esto es algo que he hablado mucho con médicos, en empresas, en colegios, en universidades. Hay cosas que son respuestas naturales a lo que nosotros vivimos porque no estamos acostumbrados a vivir ese tipo de situaciones como una enfermedad catastrófica. El problema viene siendo cuando ya empezamos a desarrollar toda esta sintomatología, como la que mencionabas, como el insomnio, la sudoración de manos, pero también sintomatología social, por ejemplo, el aislamiento, la tristeza extrema, los cambios de nuestra rutina, en nuestro estado de ánimo, no poder controlar, no tener una buena regulación emocional. Se ve de todo. Sinceramente, algo que sí creo, sobre todo en Latinoamérica, porque yo trabajo, tengo muchos pacientes en Europa y en Estados Unidos también, porque mis especialidades son muy poco conocidas a nivel mundial, recién se están como desarrollando un poco, es que los latinos tenemos mucha desesperación del futuro. O sea, hay una desesperación del futuro terrible porque queremos que todo mejore, queremos que todo cambie, pero no nos damos cuenta que la real diferencia es trabajar en el presente para lograr el futuro que queremos. Y ahí justo empezamos a desarrollar mucho más estrés y todo lo que eso conlleva de no poder controlar. Algo interesante ese dato, ¿no? Los latinos nos preocupa más el futuro. Sí. ¿Y hay algún estudio por qué motivo existe esta preocupación? Sabes que hay un estudio que lo leí hace unos 7 años más o menos y me cambió, pero fue una bomba en mi cabeza porque este estudio lo hicieron entre Latinoamérica y Europa y decía que, en resumidas cuentas y en palabras muy coloquiales, la sociedad latina es una sociedad que podemos considerar como más enferma
porque somos una sociedad que tiende a justificar muchísimo. Es como que llegas media hora tarde y es como, es que pasó esto, es que el tráfico, es que no sé qué, y siempre hay alguna excusa válida. En Europa nunca llegas tarde, o sea, como que no hay motivo o razón para llegar tarde. Ahí son súper respetuosos, manejan bien el tiempo. Acá nosotros, o sea, desde nuestros ancestros, desde nuestra cultura, nuestra infancia, toda nuestra disciplina, todo lo que está alrededor nuestro, somos una sociedad que justifica mucho. Entonces, al justificar mucho es que nosotros entramos en esta metodología de no importa lo que pase, como mañana hay solución, en vez de trabajar en el presente y hacer las cosas diferentes. Interesantísimo, ¿no? Y no nos hacemos responsables de asumir los hechos, ¿no? Si llegamos tarde, decir, bueno, llegué tarde, fue mi responsabilidad, disculpa. Pero buscamos, sí, el tráfico, cualquier tema de casa. Y bueno, eso sí, realmente es que somos así los latinoamericanos, ¿no? Y la impuntualidad, sí, siempre créeme que yo también me he puesto a pensar muchísimo. Yo creo que la impuntualidad es también uno de los síntomas de nuestro subdesarrollo, ¿no? Porque Sí, eso atrasa muchísimas cosas en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida familiar, en nuestra vida profesional y realmente tenemos que cambiar eso. Así que es súper interesante. Ahora, ¿cómo y por qué lo relacionamos el estrés con la salud física y con la salud mental? ¿Cómo se manifiesta esto? este es un tema que me encanta, porque justo es el último diplomado que hice. Hay una ciencia súper nueva en psicología, nueva te digo, que tiene menos de 50 años, que se llama la psiconeuroinmunología o psiconeuroendocrinología, que básicamente estudia las reacciones corporales frente a nuestra salud mental, a nuestras emociones. Nosotros creemos que son dos cosas separadas, cuando son dos cosas completamente unidas y complementarias entre sí. Nosotros vemos en nuestra salud física que tenemos nuestros diferentes sistemas, nuestro sistema neurológico, sistema inmunológico, sistema endocrinólogo, nuestro sistema digestivo, y tenemos nuestro sistema de nuestra salud mental. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos mucho estrés, nosotros segregamos mucho cortisol, ¿ya? Y te explico en el ejemplo más claro que es con el sistema inmunológico. El sistema inmunológico, lo que hacen nuestras células de este sistema es crecer. Una vez que crecen, se dividen y se multiplican y así van creando como esta barrera que nosotros conocemos como sistema inmunológico. El cortisol, cuando nosotros segregamos mucho cortisol por el estrés que tenemos, no permite que la célula crezca. Entonces, obviamente tampoco se dividen y se multiplican y crea esta barrera. Y a veces es como que, ¿por qué tengo tanta gripe? ¿Por qué me enfermo tan seguido? ¿Por qué me duele tanto la cabeza? Nuestro sistema digestivo es nuestro segundo cerebro. Es como, ¿por qué no tengo hambre? ¿Por qué me duele el estómago? Y es porque no estamos expresando, manejando bien nuestras emociones. Y sobre todo porque estamos manejando demasiado estrés y porque estamos manejando demasiada tristeza, que son las dos emociones que más segregan cortisol. Y el tema aquí es que justamente, como te decía hace un rato, como tendemos a justificar muchísimo, es que tengo mucho trabajo, no importa. Es que tengo que irme a no sé dónde, no pasa nada. Y seguimos y seguimos y seguimos y nuestro cuerpo de ahí inevitablemente va a buscar la manera de sacarlo. Entonces, o nos duele la cabeza, o le empiezan a dar migrañas, o ya no, o ven borroso. He escuchado justo como le sale el herpes bucal, sale un montón cuando el sistema inmunológico se baja, empiezan a aparecer otras enfermedades, la gastritis, o sea, hay un montón de enfermedades que son de desarrollo emocional y nosotros no nos damos cuenta. Bueno, sí, la verdad que como dicen, el cuerpo habla, ¿no? Es la manifestación, se escucha, ¿no? Que el estrés es el foco, ¿no? De cualquier enfermedad, inicia todo, baja tu sistema inmunológico y la verdad que te enfermas de cualquier cosa. Y realmente es algo que, bueno, a todos en algún momento nos hemos sentido estresados, en algunos casos los manejamos o es pasajero y en otros casos se puede volver crónico. Y ahí es el problema, ¿no? De decir, bueno, estoy estresado, voy a pedir ayuda al profesional de la salud mental, pero no todos lo hacen. Eh, ¿Qué porcentaje qué tan difícil es ir al psicólogo para un ecuatoriano? Aquí creo que hay que hablar de dos temas. La primera es que lamentablemente la salud mental en Latinoamérica sigue siendo un privilegio. Yo te contaba que tengo pacientes en Estados Unidos, las tarifas que yo manejo para ellos son sumamente accesibles, ¿ya? Porque en Estados Unidos, claro, la salud mental es carísima. En cambio, para los pacientes que tengo acá, tengo precios muy altos. Entonces, es un privilegio poder acceder a un profesional de la salud mental, sobre todo a alguien especializado. Tú sabes que si vas al doctor
y buscas un especialista, no te cuesta pagar $80. Cuando vas al psicólogo, como es un tema más recurrente, sí buscas algo más económico. Ahora, lamentablemente, eso no nos representa a nosotros también como profesionales. Yo te he dicho, yo me he pasado especializando, me paso estudiando todo el tiempo, entonces también necesito un reconocimiento frente a todo mi conocimiento, que también es importante. Y de ahí que bajo nuestras creencias seguimos viviendo en una sociedad tan subdesarrollada como mencionabas, que a mí me sigue pasando hasta el día de hoy, después de más de 12 años de trabajar en esto, que me llegan pacientes diciéndome es que mi papá no cree en los psicólogos. Yo te juro que me encanta a veces pensar que creen que soy una bruja o que tengo poderes mágicos, pero no es así. Es ciencia, la psicología es una ciencia, es comprobable. Tenemos la parte teórica, la parte práctica para ser basado en evidencia y que todo sea funcionable para la persona. Y la verdad es que seguimos con este pensamiento de es que tienes que poner de parte y todo va a cambiar. No es así. Cuando ya tenemos trastornos, cuando ya estamos con los problemas físicos, como te mencionaba, cuando hay una gastritis crónica, cuando empiezan a ver estas situaciones más complicadas, ya no es de poner de parte. De verdad necesitas un profesional. Y ahí viene el punto más importante de esto, es que nosotros siempre vamos al profesional de la salud, tanto mental como físico, cuando ya es tarde. No tenemos una cultura preventiva. Y eso es lo que a mí más me pasa en el día a día, en tanto mi consulta privada como en los otros lugares donde trabajo, porque no hay una cultura preventiva. Entonces siempre vamos a llegar cuando ya estamos mal o muy, muy mal. Entonces ya es más difícil el cambio, ya es más difícil mejorar. Se pudo haber evitado si es que obviamente tomaban acción de ir a buscar al profesional, qué sé yo, al inicio, ¿no? Del proceso este de estrés, de ansiedad. Pero lo que pasa es que a veces lo vemos como un síntoma algo pasajero y no le damos la importancia hasta que se vuelve algo mucho más grande y más difícil, inclusive, ¿no? De tratar. Y no solamente afecta al individuo, sino a su entorno, ¿no? Familiar, a su cónyuge, a sus hijos, etcétera. Y se convierte en algo un poco más complejo. En este caso, cuando tienes un paciente ya crónico, se recomienda o cuándo se recomienda también integrar a los otros miembros de la familia. Mira, yo siempre he partido de una creencia súper fuerte y que estoy 100% así como confiada en que es así, es que el ser humano es un ser integral. Eso quiere decir que nosotros tenemos que buscar la base de nuestro bienestar en el equilibrio. Yo siempre les doy el ejemplo a mis pacientes de una mesa, o sea, si una de las patas está desequilibrada, si una de las patas está muy larga, la mesa no sirve. Si una de las patas está muy corta, la mesa no sirve. Y si ponemos esta metáfora en que tú eres la mesa, ¿qué estás haciendo? O sea, porque usualmente la pata más larga es el trabajo en los adultos de acá. Entonces, como que si trabajo 24/7 por las necesidades económicas, por la parte de los lujos o lo que queramos dar, ¿cuándo vas a disfrutar de eso si no tienes tiempo? No sabemos equilibrar, no sabemos respetar toda la parte integral, entonces voy a regresar a lo mismo. La familia debe integrarse preventivamente, porque también usualmente la tasa de divorcio es tan alta, la tasa de separaciones es tan alta, la tasa que yo tengo también de niños, de adolescentes. Yo trabajo específicamente con niños, adolescentes y adultos jóvenes sobre todo, más adultos jóvenes ahorita en consulta privada, y lo que más veo es gente con muchas heridas de la infancia, con un montón de resentimientos de sus papás, porque trabajaban todo el tiempo, porque no eran papás presentes, porque no saben relacionarse bien, porque hay un montón de condicionamientos sociales a causa de esto. Entonces no hay que esperar a que como que estemos mal y ahí integrar a la familia. Yo siempre sugiero un proceso individual para cada miembro de la familia porque cada uno lo sentimos de una forma diferente. Yo tengo un montón de colegas en los que yo confío ciegamente, entonces como trabajamos muy en conjunto en este tema. Y también obviamente buscando la terapia familiar para que no tengamos que llegar a ser uno más de la tasa de divorcios o situaciones así, sino que podamos manejarlo antes de que el problema llegue a ser más grave y que no queramos que también esto pase a ser una enfermedad. Que, por ejemplo, como te decía al principio, yo trabajo mucho en oncología. Hay muchísimos casos de cáncer que se está desarrollando la enfermedad por el mal manejo emocional. No está así como 100% comprobable, pero cuando tú hablas con el paciente y empiezas a ver como que cuando te empezaste a enfermar, es como que empecé a tener un montón de problemas, cuando no sabía cómo manejar mis emociones y de repente cáncer. Importante lo que acabas de mencionar y ya lo dijimos, ¿no? El mal manejo del estrés puede convertirse en un foco
un montón de enfermedades mucho más complicadas. Y por eso la verdad que el país como tal debería dar muchísima prioridad. Creo que ya están empezando con ciertos proyectos en cuanto a lo Sí. que es salud mental. Y la Ujú. verdad que desde nuestros primeros años de edad deberíamos acudir al profesional para tener esa guía cuando sea necesario, ¿no? Tanto los niños como los padres, o todos inclusive la población trabajadora. A eso justamente lleva mi siguiente pregunta. En los ámbitos de trabajo estamos hablando de gerentes, jefes, dueños de empresas, etcétera. ¿Qué te topas tú con este grupo poblacional que está dentro de la población económicamente activa? ¿Cuál es por qué te buscan más? Eh, Tal cual, o sea, el mal manejo del estrés. Lo que pasa es que yo siento que culturalmente hacia la parte laboral no tenemos bien establecidas las cosas. Hay muy pocas empresas que lo hacen de una manera sana y, por ejemplo, cada uno tiene sus roles, saben sus metas, saben cuáles son lo que tienen que cumplir y todo el manejo. Y también algo muy importante en lo que dijiste, en los jefes, en los gerentes, en los líderes, es saber delegar, saber confiar en su equipo. Para algo tienes contratadas tantas personas, ¿no? Y cuando no lo hacen y cuando se empiezan a encargar de todo ellos y cuando buscan de toda manera como sobresalir y reconocimientos también súper fuertes y se empiezan a cargar de un montón de cosas, eh, no confían, no saben comunicarse, empiezan con muchos más problemas y eso también se ve evidenciado en que quienes están bajo de ellos tampoco están funcionando de la manera adecuada y eso crea más problemas hacia la empresa, más problemas hacia el ambiente laboral. Entonces, algo que yo veo todos los días en mi consulta, todos los días, es el estrés que les causa a todos mis pacientes por no saber comunicarse. O sea, es impresionante, es como entendiste rosado y te trajeron un rosado color patito en vez del fucsia que tú querías. Entonces ya se creó una bomba. Y a partir de esa bomba es que nosotros empezamos a tener tantos problemas en el ambiente laboral y no solo eso, porque llevamos ese estrés a la casa y no queremos hacer cosas, no nos comunicamos bien con nuestra familia, entonces hay una afectación gigante y es justamente también, como decía, porque al final no hacen este trabajo integral, o sea, el jefe, los gerentes, los administradores de los lugares tienen una responsabilidad gigante y por eso con más razón tienen que ver su integralidad como ser humano, porque no son solo trabajadores. Muy bien, tenemos que aprender y algo que mencionas y y concuerdo, ¿no? Con lo que he podido ver, la comunicación, algo tan supuestamente que está clarísimo, ¿no? El hecho de que sepamos, tengamos un idioma, en este caso el castellano, no significa necesariamente que no sepamos comunicar, tenemos que ser claros en el mensaje, ser asertivos, ¿no es cierto? Tanto el emisor como el receptor, y tiene que, obviamente, tener desarrollar esta competencia en los ámbitos laborales con el liderazgo y con otras competencias, justamente para que los equipos puedan funcionar y se generen espacios sanos de trabajo, ¿no? Que eso es lo que más importante. Para ir culminando, mi querida Paz, habías dicho algo que ahorita me recuerdo de la mesa. Habías comentado una de las patas que habías dicho que es el trabajo. Nos quedan tres más. ¿Cuáles son esas tres más? Creo que este ejemplo siempre es individualizado. Es algo que yo busco trabajar con todos mis pacientes, como que de verdad descubre qué son estas patas para ti. O sea, funciona es la familia, usualmente otros del trabajo, otra que va a ser, por ejemplo, me invento, yo hago un montón de ejercicio, entonces puede ser que el ejercicio sea una de esas patas para mí, porque para mí es mi manera de canalizar todo el estrés que llevo. Entonces yo todos los días me levanto a hacer ejercicio y empiezo el día diferente, empiezo el día llena de energía. Cuando no lo hago no me siento tan bien. Entonces sí es un trabajo como súper individual que tenemos que hacer. Yo creo que es una herramienta súper reflexiva para todos los seres humanos, que de verdad delimitemos qué son estas patas en nuestra vida, porque tienen que estar siempre en equilibrio. O sea, tú ves en cualquier restaurante cuando ves algo y la pata se mueve y te empiezas a desesperar. ¿Por qué no sentimos eso realmente con nuestra vida? O sea, nuestra vida está desequilibrada porque damos el 900% a nuestro trabajo y el resto, como que, ¿en qué quedó? Son unas patitas de este porte y la otra es gigante. Entonces tenemos que empezar a equilibrar, tenemos que saber dar el tiempo que merece cada situación, la importancia que merece cada situación,
Tal vez sí, ocupamos más tiempo en nuestro trabajo, en nuestro día a día, pero eso no significa que sea lo más importante de nuestras vidas. Y creo que siempre algo que a mí me pasa mucho es no esperar a llegar a lo negativo para empezar a ser realmente reflexivos frente a nuestro bienestar. Yo trabajo día a día con la muerte y lo que me pasa el 100% de las veces con mis pacientes es como, ahora que me voy a morir, ahora que tengo una enfermedad, como cómo me arrepiento de, en vez de no ir a la presentación de mi hijo, haberme quedado trabajando. Entonces no esperemos a llegar a pasar por algo tan malo para realmente equilibrarnos y poder vivir bien. Importantísimo ya para ir cerrando, ¿no? No esperar a esta afectación a nuestra salud para disfrutar de las pequeñas cosas que a veces no le damos la importancia, ¿no? Que tiene que ver el salir, el disfrutar con la familia, un parque, un fin de semana, algo tan sencillo nos puede llenar de muchísima alegría. Y bueno, la vida no solamente es el trabajo, sino buscar, sí, ese equilibrio que cada uno de nosotros con tu explicación tendríamos que ya ir imaginándonos cómo sería nuestra mesa ideal, equilibrada, y trabajar en eso. Así que te agradezco muchísimo, ha sido súper claro, súper interesante tu exposición, mi querida Paz, te agradezco mucho. Gracias. Este, y a todos ustedes igual, por estar aquí, por escuchar. Espero que este contenido sea de su agrado, que les sirva, puedan compartir. Y nuevamente, mi querida Paz, últimas palabras. Muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación y espero que sí, que más que nada la invitación a que vivamos una vida más preventiva, de no esperar a estar mal para realmente buscar. No se olviden, súper importante eso, tomar en cuenta y pues y buscar esa salud emocional. Muchísimas gracias.